Hola, muy buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudibet García y esta noche voy a platicar con el doctor Arturo Ayala. Él es especialista neurocirujano del Hospital Juárez de México. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Claudia, muy amable. Pues vamos a platicar de un tema que a todos nos importa, los traumas cráneoencefálicos, es decir, los golpes en la cabeza, porque hay muchos detalles que de verdad todos debemos conocer. Platíquenos un poquito al respecto, a manera introductoria, doctor, de cuáles son los golpes más comunes. Mira, desde el momento en que el ser humano se pone de pie, ya es susceptible a un trauma. Es susceptible a caerse y a pegarse en la cabeza. El pegarse en la cabeza a lo mejor muchas veces lo vemos como algo mundano, común. Sin embargo, hay algunas situaciones que un golpe en la cabeza puede incluso ser fatal. Y a veces no nos damos cuenta, a veces subestimamos un golpe. Ahora, los traumas craneoencefálicos es un mecanismo donde alguien se golpea sobre una superficie y puede dañar no solamente la parte externa, sino adentro del cerebro. Es ahí cuando viene una situación seria. Ahora vamos a platicar de las edades, porque si bien todos somos susceptibles y hay diferentes tipos de riesgos por edades, vamos a platicar primero de la situación de los niños. ¿Cuáles son los accidentes más frecuentes y cómo se tienen que tratar? Mira, los niños obviamente al ser un grupo que está en desarrollo, finalmente porque está empezando a caminar o ya caminan y están apenas coordinando sus movimientos, los niños cuando tienen un golpe, habitualmente son normalmente de su propia estatura, o sea, de su plano de sustentación que se llama. Pero es muy frecuente para nosotros encontrar que el niño se cayó de la cuna, que el niño se cayó a lo mejor de la escalera o de los juegos infantiles, y eso obviamente ya es una altura mucho más grande. Los niños obviamente al tener un cráneo un poquito más blando porque está en desarrollo que los adultos, obviamente tienen unas resistencias distintas y síntomas distintos en muchas ocasiones. De tal manera que todo niño que se cae, aunque sea de su altura, si se pega suficientemente fuerte puede tener una fractura o un hundimiento. Si en los niños pequeñitos que apenas su cráneo es cartilaginoso, o sea, no es rígido, sino que se puede incluso amoldar un poquito, a veces es muy frecuente que se peguen en una esquina, por ejemplo, de una mesa y se les hunda, ¿sí? Entonces son condiciones características de cada grupo de edad. Por ejemplo, en la gente joven, la gente productiva de 20 a 30 años, los traumas craneoencefálicos son una de las primeras causas de muerte en el mundo. ¿Por qué? Pues porque manejas la moto, porque manejas sin cinturón o porque estás bajo influjo a lo mejor de sustancias o de alcohol. Hay situaciones que lo hacen una situación muy seria. La gente fallece porque se pega fuertemente y si no es atendido rápidamente, pues llega una cuestión fatal. Hablando de los niños, que es un tema muy importante, doctor, ¿qué tienen que hacer los papás? Es decir, el niño se cayó, a lo mejor le salió un chipote y en un momento dado, a veces se toma la decisión de un remedio casero o se le acusa al niño de que hizo un berrinche, de que va a pasar rápido y en realidad se tiene que acudir al médico e incluso tal vez con un especialista. ¿Cuál sería la ruta para los papás? Mira, cuando se te cae un niño, vamos a suponer, obviamente aquí es una cuestión muy importante de que el papá nos va a explicar cómo se cayó. ¿Sí? Sabe que estaba en la resbaladilla y se cayó, de una altura como de 2 metros o de 1 metro, y se pegó en la cabeza, o a lo mejor metió las manos. O sea, quien sea testigo de la caída nos da mucha información, ¿sí? De tal manera que cuando es una altura, más de 1 metro, sabemos que si el niño cae de esa altura, a lo mejor se dañó. Pudo haber metido las manos, a lo mejor no, ¿sí? Pero lo que nos describen los papás es bien importante. Si el niño, por ejemplo, sufre la caída y se desmaya, pierde la conciencia, ya no se mueve, pues obviamente eso espanta mucho a la gente, a los papás sobre todo, y es algo de qué hacer, ¿no? Obviamente hay que tratar de movilizarlo muy cuidadosamente y sí ponerlo en un lugar donde esté fresco, tratar de que sin moverlo ni movilizarlo bruscamente, hay que esperar a ver si despierta, pero inmediatamente de que despierte hay que llevarlo al médico. Si tiene, por ejemplo, una crisis convulsiva, que es algo muy, muy aparatoso, que espanta a cualquiera que lo está presenciando, debe de llevarse inmediatamente a un médico. ¿A dónde? Pues sería lo ideal, a un hospital que tenga por lo menos un servicio de urgencias para poderlo valorar. Pero a veces hay niños que se pegan y a lo mejor no se desmayan o no tienen convulsiones, pues están llore y llore
y llore y no comen y siguen llorando y vomitan. Esos son datos de alarma. ¿Sí? Es lo que yo le iba a decir, porque ahora que estamos en vacaciones y que lamentablemente es cuando incrementa el número de accidentes, de quemaduras tal vez, de golpes, de fracturas con los niños, ¿cuáles son estos síntomas de alerta o estas señales de alarma que los papás pueden tomar en cuenta si en un momento dado no lo llevaron al hospital el día del accidente, pero posteriormente presenta algunos síntomas de alarma? Yo creo que en este orden: el dolor de cabeza que no se quite, que tenga, si el niño tuvo pérdida de la conciencia, o sea, si desmayó, si tuvo convulsiones sin duda, ¿sí? Si hubo a lo mejor náusea y vómito continuo, son datos muy claros de que hay algo que está pasando en su cabeza. Si a pesar de eso el niño a lo mejor sigue sus días en casa, ¿sí? Pero el niño empieza a tener ya un comportamiento muy alterado o muy agitado, o incluso, ¿sabe qué? Es que no despierta, no está despertando, lo veo muy dormido, ¿sí? Son datos que los papás conocen a sus hijos y saben que algo no está pasando bien. En ese momento no hay que perder tiempo. Ahora, es muy importante hablar también de los golpes en los adultos, porque como usted bien decía, es una de las principales causas de muerte en la población adulta, en la población en una edad laboral. ¿Cuáles son estas condiciones bajo las cuales se dan estos accidentes? Porque sobre todo en ciudades que estamos convirtiendo cada vez en ciudades con ciclistas, sobre todo, con gente que anda en motocicleta y que no se pone en casco. ¿Cuáles son estas precauciones y estas consecuencias que hay posteriormente si se tiene un golpe y no se trata? Mira, sin duda el uso de las precauciones que todos conocemos. Si vas en tu bicicleta o motocicleta, pues es un casco. Sí, la diferencia, el grado de lesión de un paciente o de una persona que no usa casco tiene 15 veces más riesgo incluso de fallecer que los que usan casco. Es una gran diferencia. La gente que tiene un cinturón de seguridad, ¿sí?, fallece por lo menos 6 veces menos que la gente que no lo usa. Sí, digo, esto es mundano, esto es común, esto lo sabemos todos. Simplemente a veces somos flojos y no lo hacemos. Claro. Un paciente en este grupo de edad generalmente es un paciente que está manejando o tiene transporte público. Cualquier caída o cualquier contacto intenso en el cráneo que te saca un chichón o que te da mucho dolor de cabeza, que no te deja concentrar en tu trabajo, que sigues con molestias, tiene que ser visto por un médico. Si ese médico de primer contacto, un médico general, te ve, te revisa que no lo veo bien, mejor hay que hacer estudios. Desde una placa RBC, una tomografía cerebral sería lo mejor, ¿sí? Y entonces sí, mandarlo al especialista, ¿sí? Son situaciones que a veces subestimamos mucho. La gente mayor, por ejemplo, la gente de más de 60 años, es un grupo muy especial. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, con el paso del tiempo, ya no tiene ese mismo volumen. Vamos a decirle así, que queda un poquito flotando dentro del cráneo. Entonces la gente se puede caer, no pasarle nada, pero 2 semanas después empieza a ponerse mal. Un abuelito que se cae de las escaleras, que a lo mejor tiene un accidente en la silla de ruedas. Esa población también tiene un alto riesgo porque además se vuelven nuevamente vulnerables, como los niños. Totalmente. Y además hay que tomar en cuenta que gran población de esa edad pues es diabético, es hipertenso, a lo mejor toma tabletas, medicamentos para el corazón o anticoagulantes cuando tienen problemas de ritmo cardíaco. Un paciente con esas características, que son muchos, muchísimos, si se golpea la cabeza y tiene molestias que no se quitan normalmente cuando alguien se toma pues un antiinflamatorio sencillo, si tú tomas antiinflamatorios para este dolor y no se quita y pasan días y te sientes todavía más mal, es indicativo de que tienes que asistir rápidamente a que te valore bien un especialista. ¿Cuáles son estas enfermedades a largo plazo o estas consecuencias a largo plazo de personas que no se trataron? ¿Puede haber casos de pérdida de memoria, de epilepsia? ¿Cuáles son estas consecuencias de quien no se atendió y qué pueden hacer? Mira, todos los pacientes que tienen alguna lesión y que no se atienden, siempre van a tener secuelas. ¿Es común que no se atienda a la gente? Sí, es muy común. Es muy común porque a veces no le dan la importancia suficiente, ¿no? Mientras yo siga trabajando, a lo mejor me aguanto el dolor de cabeza, ¿no? Me di con una barra, con un golpe, pero puedo seguir trabajando aunque me moleste, ¿no? Así somos los mexicanos, seguimos trabajando, ¿sí?
Cuando a lo mejor tuvo una fractura pequeña o tuvo alguna contusión en su cerebro y que para él pues no le dio mayor importancia, se aguantó su molestia. Y eso con el tiempo pues puede causarle, si fue una contusión en el cerebro y tiene un área que tuvo una pequeña hemorragia, pues de ahí puede ser un foco epileptógeno, o sea que puede condicionarle crisis convulsivas e incluso 6 meses o un año después del golpe. O pacientes que tienen fracturas, pues van a tener dolores de cabeza continuos, ¿sí? Y lo que tocas decir es muy importante, la pérdida de memoria, tus facultades mentales, tu coherencia, tu rapidez para contestar lo que normalmente contestas en una velocidad, tu manera de hablar con la gente puede empezar a cambiar por un traumatismo mal atendido o que no se te atendió. ¿Cuál es esta recomendación final, doctor, que le pudiera dejar a nuestro público respecto de esta responsabilidad que tenemos con nuestro cuerpo y que podamos reflexionar de que un trauma cráneoencefálico pues, puede causar la muerte? Yo creo que la reflexión es, primera, ser preventivo. Si tú llevas a tu hijo al parque, no estés lejos de eso. Tienes que vigilar. Los accidentes ocurren en milésimas de segundos. Y así como está un niño feliz en una resbaladilla, en un segundo puede estar con una hemorragia cerebral falleciendo. Entonces, tú como padre debes tener la responsabilidad de saber que tus hijos estén bien. Cada vez los juegos infantiles tienen más colchones, son más amigables, no son metálicos, pero la altura y la gravedad no se varía. La gravedad siempre va a existir, ¿sí? Entonces, si tienes un hijo que me caí, hazle caso. Un niño que le duele la cabeza, hazle caso. Los adolescentes, los adultos nos aguantamos, sabemos manejar nuestro dolor, pero un niño que le duele la cabeza, hazle caso. Porque el niño en general aguanta muchas cosas, pero el niño que le duele la cabeza tienes que hacerle caso y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y si tú ves algo más, que camina desviado o que vomita sin razón aparente, no pienses que fue un dulce, o sea, piensa que a lo mejor por el antecedente del golpe tiene algo que está en proceso. Eso para nosotros es bien importante. Háganle caso a lo que ves de tu hijo, ¿sí? A tu abuelito, porque es un grupo también bien importante. El abuelito ya no camina bien porque está viejito, pero se quedó hace 15 días y antes de 15 días estaba bien. Pero ahorita se va de lado y no mueve bien su mano. Es que está viejito. No, no está viejito. Todos tenemos un proceso de envejecimiento normal, pero si tu abuelo se decayó y 15 días después ya no levanta bien el brazo, o se le olvidan las cosas, o le preguntas y te dice incoherencias, dices, esto no es normal. Hay que tenerle atención. Es pura observación de tu familia. Indispensables estas recomendaciones. Doctor Arturo Ayala, especialista neurocirujano del Hospital Juárez de México, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches.